Después, familia, aprendiendo nuestra serie Los Diferentes. Estábamos hablando la semana pasada sobre las diferencias, ¿no? Desde el principio, cuando empezamos, de cómo nosotros vemos las tribulaciones diferentemente, cómo nosotros tenemos valores diferentes. Seguimos con las diferencias y hoy quiero que nosotros abordemos esto con un corazón muy abierto y con una mente muy abierta. Agárrense porque voy a dar mucha información hoy día. Esta es una de esas enseñanzas de las que me gustan a mí, a mi estilo. No son tanto tan emocionales ni místicas, pero son muy informacionales, y esa información yo creo que la necesitamos todos mucho, específicamente en el ámbito hispano, porque a veces nos hace falta entender estos tipos de realidades. Vamos a ver nosotros hoy en los diferentes, pues, que tenemos diferente mente, es decir, que pensamos diferente también y que llegamos al cristianismo por motivos tal vez diferentes a que la gente en general lo hace. Le hago la pregunta a ustedes, que ustedes creen en Dios. ¿Por qué creen en Dios? Te pones a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo que por qué creo en Dios? Pues porque es lo correcto que hacer, que no. O porque mi abuelita me enseñó, o mi mamá me enseñó. A veces hacemos preguntas también en universidades o en lugares públicos, y la gente que cree en Dios les dices, ¿por qué crees en Dios? Y siempre te dicen hasta cosas muy bonitas. Yo creo en Dios porque yo estuve enfermo de cáncer y Él me sanó. O yo creo en Dios porque yo tenía un problema con mi esposa y Él la arregló, me trajo otra. Dicen la gente así esas cosas, ¿no? Entonces el punto es esto, que muchos de nosotros damos razones de por qué creemos en Dios, que nos sirven nomás a nosotros. ¿Ok? Y eso a veces no es suficiente. Quiero que entendamos que como cristianos debemos tener una fe tan firmemente fundada en realidad y lo que es creencia hacia Dios correcta, que no importa nada que te va a hacer que te vayas del evangelio. Digo eso porque conozco mucha gente que eran cristianos de hueso colorado, diezmaban, daban alabanza, venían a la iglesia, tenían puros CDs de Marcos Witt, super archirrequete cristianos. Nomás les pasa algo negativo en su vida o no les gustó lo que le pasó en la iglesia y se alejan de Dios, como también se alejan de la gente de Dios. Entonces, ¿dónde está esa creencia que tú decías que amas a Dios y crees en Dios por X razón? La realidad es esta, que si nosotros creemos en Dios por motivos emocionales, las emociones cambian a diario y tienes que estar como en buenas para estar con alguien. O sea, ¿por qué amas a tu esposa? Pues dice uno, pues porque la amo, pero a veces te hace enojar, a veces te hace que te sientas muy mal, a veces hasta te maltrata tu señora, ¿a poco no? Amén, hermanos, amén. Pero ahí seguimos. ¿Por qué? Porque somos gentes que estamos no, porque las amamos, porque sabemos que nuestra decisión al amarlas no es basada solamente en emociones. Van a haber días que vas a odiar a tu esposa, así como hay días que ella te odia a ti, que no te cae muy bien, pero la decisión se mantiene porque tenemos una fundación en lo que creemos en ella, hacemos una promesa, que nuestra promesa, nuestra fe sea tan real también, y que entendamos que nosotros podemos entonces conocer y amar a Dios en una forma real. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mandamiento principal que nos dice la Biblia? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál? Si la saben ustedes, ¿por qué creen? Dice aquí el mandamiento más importante, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón. Todos lo sabemos hacer, ¿no? Hablamos y gritamos y glorificamos a Dios desde las rodillas. Con toda tu alma lo quieres y estás en tu casa a solas en la noche cuando nadie te ve, a veces orando a Dios, llorando a Dios, suplicando a Dios. Hasta ayunamos para dejarle saber a nuestro cuerpo que no está en control y que nuestro espíritu está en control, con todo el alma. Y en fin, ¿qué? Con toda tu ¿qué? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se ama a Dios con la mente? Esa nunca nos enseñaron. ¿Cómo amar a Dios con tu mente? Y si vemos en el griego, la palabra aquí que usan para mente es la palabra intelecto. Es decir, que el que ama a Cristo debe también abordar el evangelio y la fe y al Señor, no solamente con emoción, con corazón, con alma, pero también con intelecto. Es decir, que Dios quiere que tú sepas que lo amas y sepas por qué lo amas. Y tal vez nunca en tu vida has tú llegado a este punto a que puedas tener entonces una buena defensa en por qué amas a Dios. Yo me acuerdo que muchos amigos cristianos míos que íbamos a la iglesia
Siempre íbamos a otro ministerio, teníamos 4 servicios los domingos, todos se llenaban. Uno a las 8, uno a las 10, uno a las 4, uno a las 5. Íbamos también a devocional el jueves, íbamos el miércoles al servicio, a grupo de jóvenes el miércoles, a todos los días había lo que hacer en la iglesia. Y una vez esos amigos míos nos topamos con unos chavos que eran ateos y estaban bien preparados. Y cuando acabamos de hablar con esos ateos, salimos como campeones. O sea, bien, no sabíamos ni qué decirles. Yo estaba bien morrido, tenía como 19 años. Yo dije, yo no quiero que otro día pase que yo no sepa cómo contestar, pues, porque creo en Dios. Porque un ateo me hizo sentir muy mal. Y me acuerdo también que estaba hablando con unos mormones. Y estos chavitos sabían mucho más que mis amigos cristianos de la Biblia. Y eran mormones, y al rato entramos a eso, pero es una doctrina completamente falsa, que tiene muchas cosas que no deben ser. Pero el punto es que 1 de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios al Señor, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Te hago la pregunta a ti, ¿tú estás preparado para preparar defensa? ¿Puedes defender por qué crees? Si alguien te dice por qué crees en Cristo, aparte de porque se siente muy bonito, o porque pues tengo miedo, o porque pues me hace cosas chidas con mi familia, puedes preparar una buena defensa hacia el evangelio, aparte de tus sentidos emocionales. Y si dices que no, no te preocupes, porque te voy a enseñar cómo hacerle bien. ¿Ah? Entonces dice aquí, con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza de, ahí está, el que demande qué razón, tienes que ser razonable también. A veces nosotros creemos, ¿por qué? Porque creo, y eso es simple y todo, ¿y qué? No, mijo, eso no es razonable. La misma Biblia te dice que creas y que también tengas una habilidad de poder defender la razón porque crees en una manera razonable, que tengas razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, nosotros creemos en nuestra verdad y a veces nadie nos saca de eso, ¿eh? Pero ¿por qué crees en la verdad? Y la verdad es muy distinta, ¿a poco no? Sí, el mismo Poncio Pilato nos dice aquí que él estaba preguntando eso cuando iban a crucificar a Jesús. Le dice a Jesús, ¿cuál es la verdad? Es una pregunta muy, digamos, romántica, ¿no? Muy profunda. Porque cuando uno dice qué es la verdad, pues la verdad tal vez puede ser diferente, Freddy, dice uno. Hay verdad absoluta como hay verdad relativa. ¿A qué te refieres? Digamos, aquí en esta figura están los dos personajes aquí argumentando, ¿no? Dice uno, no, pues yo veo esto, es un 6. Y el otro dice, no, tú estás loco, es un 9. Y uno dice, pues en verdad, la verdad tiene que ver con tu punto de vista. Si te paras acá y ves las cosas de esta manera, la verdad es que va a ser un 6. Pero si te paras acá y ves las cosas de esta manera, pues es un 9. Tiene que ver en dónde te paras, dice uno. Pero la realidad es esta, familia, que hay verdad absoluta, sinceramente. La verdad no la podemos hacer nosotros a como nos convenga o como la experimentamos. Porque aunque uno dice, eso es verdad para mí y eso es verdad para tú, allá tú, cada quien con su propia bicicleta, no se puede decir eso no sirve. ¿Por qué? Porque si yo digo, pues para mí yo soy millonario, y si voy al banco y le pido al banquero, dame por favor 66 millones de dólares de mi cuenta de banco, porque me voy a ir a vacaciones a un lugar muy exótico, muy bonito, muy lujoso, que se llama Ciudad Juárez. Y me va a decir el banquero, ¿qué me va a decir el banquero? Me va a decir, estás loco, no tienes más que 200 dólares en la cuenta. Yo no le puedo decir al banquero, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. No, tiene que haber algo detrás de nuestras razones que va a establecer la fe absoluta. No importando que digas tú, pues este es mi punto de vista, pues tu punto de vista puede estar completamente erróneo e incorrecto y vas a estar haciendo lo que no debes de estar haciendo. Entonces tenemos que humildemente entender que la verdad no le importa cómo te sientas. Les traigo aquí la parábola del elefante y los 6 ciegos. Veamos aquí pues en la figura que hay 6 ciegos y cada ciego aborda este elefante. Uno le agarra la cola y dice, yo estoy agarrando una soga. El otro le agarra la panza y dice, pues yo estoy tocando una pared de ladrillos. Uno le agarra la pierna y dice, yo estoy agarrando un árbol, ¿no? Uno le agarra la nariz y dice, yo tengo una serpiente. Los cuernos dice, yo tengo una lanza. Cada quien como quien dice, como lo que está experimentando y sintiendo
conforme a sus sentimientos es verdad para ellos. Y si cada uno dice, no, pues yo toqué el elefante, yo toqué una cosa que parecía culebra, es una culebra, tú tienes que decirle a él, mijo, estás ciego y por eso viste eso. Yo vi al elefante, incluso yo puse el elefante, no estabas tocando un árbol, no estabas tocando una pared, no estabas tocando una serpiente. Hay fe y hay también verdad absoluta. Y la verdad absoluta no es que estabas tocando un elefante, no estabas tocando lo que tú pensabas que estabas tocando. Puede ser, familia, que toda tu vida, tu fe en la que te has parado hoy día, ha sido una fe relativa a lo que has sentido tú. O hay gente allá afuera que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que no cree en el cristianismo, porque el punto de vista de ellos es tal y cal razón acá. ¿Por qué? Porque está establecido en su vida, en sus experiencias, en sus sentimientos. Pero al fin de cuentas, familia, tenemos que hacernos para atrás un ratito y ver las cosas de la verdad no relativa, sino absoluta. ¿Estamos entendiendo un poquito? Entonces, ¿cuál es tu verdad a la que te digo? ¿Cuál es la verdad de nosotros? Pues si te llamas cristiano, tu fe debería ser, tu verdad debería ser la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y por eso somos diferentes. Estamos hablando en las últimas semanas, casi todo el mes, de que somos diferentes valores. Pero ¿por qué, Freddy? ¿Por qué a ustedes no les gusta pistear y hacer cosas que el mundo hace? ¿Y por qué es malo acostarme con mi novia si de veras la amo? Porque nosotros basamos todo lo que hacemos en una verdad absoluta que es la Biblia. Y la Biblia dice que su palabra es la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguien puede decir aleluya para eso? Ahora les digo esto. Yo tengo un amigo, muy buena onda el compa, Amir Hassad Hameg. Es un musulmán y él es de Irán. Muy buen luchador grecorromano, por cierto, porque en Irán los grecorromanos son los mejores. Y él es muy buena gente y todo. Y él, así como yo soy apasionado por Cristo, así como yo amo la Biblia, así como yo predico el Evangelio, así como ustedes están también devotamente aquí, ¿qué creen? Él también hace lo mismo, pero para Alá, en el Corán. Entonces ahí tenemos que entender que debemos de creer en la Biblia, no solamente porque la Biblia lo dijo. ¿Qué estás diciendo, pastor? Sí, porque para él, Alá es Dios porque la Biblia lo dice, el Corán lo dice, disculpa. Para mí Jesús es el Señor porque la Biblia lo dice. Y eso dicen los ateos. Es como decir que Superman existe porque sus revistas lo dicen. Pues que suave, crees en la Biblia, crees en Dios porque nomás en la Biblia estás, nomás ahí te metes. Pues también así ese argumento se puede hacer de cualquier cosa. Pues Superman existe porque está en sus revistas, Batman existe porque está en sus revistas, Memín Penguin existe porque lees los libros de Memín Penguin. ¿Qué diferencia hay entre tu Dios que crees en Cristo, me dice mi amigo musulmán, y el mío que yo devotamente creo en Él, así como tú devotamente crees en Él también? Ahí les voy. Pues la verdad es esta, que la Biblia es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque es el libro más controversial que ha existido en la historia de la humanidad. Tanto que el filósofo de la iluminación francés, Voltaire, muchos han dicho esto de él. Dijo, en 100 años, aquí dijo François Voltaire, dijo, en 100 años la Biblia será un libro olvidado. Gachamente para mi compa François, 100 años después de su muerte, su propia casa donde él vivió fue utilizada para repartir Biblias a la Sociedad Bíblica de Francia. A lo que voy, familia, es que la Biblia ha sido uno de los libros más atacados, ha sido uno de los libros más controversiales, ha sido uno de los libros más interesantes y hasta la fecha sirve. Por eso nosotros creemos que el Dios de la Biblia es el real. ¿Por qué? Porque hay cosas que entendemos aquí que la Biblia tiene que otros libros no tienen. ¿Por qué? Veamos pues, si vamos a leer como los musulmanes el libro del Corán, pues muy suave, una persona lo escribió, Muhammad, ¿verdad? En la Biblia es diferente porque hay algo que se llama consistencia interna. ¿Qué es la consistencia interna? Consistencia interna significa que la Biblia, miren qué interesante es. La Biblia no es un libro, ¿verdad? Son varios libros que nosotros los componemos a un libro, pero tiene más de 40 autores humanos. Discúlpeme, no encontré esto en español porque lo tengo en inglés nomás. Fue escrita en más de 1600 años, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis,
por gente que ni se conocía. Imagínate tú puedes eso, que yo esté escribiendo sobre un tema y alguien en China afectado con el coronavirus hace 25 años ni me conoce, está escribiendo del mismo tema también. Qué raro es esto, ¿no? Qué grandioso es esto. En 3 diferentes lenguajes, en hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, en arameo, parte del Nuevo Testamento, y en griego, la mayoría del Nuevo Testamento. Y fue escrita también en diferentes temas políticos. Parte de la Biblia fue escrita 100,000 años, 300 años antes de Cristo, en los tiempos también del Imperio Romano, en los tiempos también de los seméticos. O sea, es tan diferente, tan diverso, todas las influencias que tenían para los autores de la Biblia. Sin embargo, todos escriben la misma cosa. Y está muy, muy, muy diversa, pero todo siempre viene a un punto final. Imagínense también, hay gente que no se conocían y eran oponentes de uno al otro, que escribieron parte de la Biblia también. Qué interesante es. Gracias. Le agradezco. Entonces, esa consistencia interna que tiene la Biblia, es importante que nosotros veamos eso, porque no hay otro libro que existe de esa manera. Estaba escuchando una vez un testimonio de un pastor que a veces estudio, el doctor Armando Alducin, en México. Dice que llegó un chavo vendiendo enciclopedias a su casa. Y el chavo se sentó y le dijo: yo soy experto en libros, no solamente vendo enciclopedias, veo cualquier libro que tú puedas pensar. Y el pastor Alducin le dice: ok, déjame te pregunto pues, ¿me puedes tú conseguir un libro que tenga más de 40 autores, que fue escrito en más de 16,000 años, que fue escrito en diferentes continentes del mundo, en 3 diferentes idiomas, con gente que ni se conocía, con diferentes estilos políticos, y que sea el libro que se ha vendido más en la historia de la humanidad? El chavo le dice: usted está loco, ¿cómo va a sacar un libro así? Eso es imposible, que pueda existir un libro con diferentes autores que no se conocían y que tengan el mismo tema y que sabe qué. Y le dice: pues se llama la Biblia, mijo. Y hasta la fecha existe. Y es el mejor libro que se vende y se vende y se vende y se vende. Porque no importando lo que diga la gente, lo que diga Voltaire, lo que diga nadie, la Biblia sigue viviendo porque es la palabra de Dios. Entonces tú tienes que entender que tú crees en algo superior a lo que creen los demás. Porque tu Biblia que tú tienes en tu mano, o en tu teléfono, o en tu casa que usas para mantener la puerta abierta porque está grandotota la Biblia, ese libro tan importante, quiero que sepas tú que es algo muy místico, muy misterioso, muy grande, muy profundo. Y a veces nosotros lo tomamos como cualquier cosa. Es un libro que está hasta la fecha. Si te agarran con uno de esos libros en China, te pueden meter a la cárcel. En Irak te pueden matar. Hay sociedades en países de esos musulmanes que tienen una página de la Biblia nomás y se la pasan entre ellos. Que ellos juntarse, a veces vamos a entrar a eso más tarde, pero tenemos también aparte en el Nuevo Testamento la rehabilidad del Nuevo Testamento. O sea, es algo que es muy correcto. Tenemos testimonio temprano. ¿Qué significa eso? Ahorita entramos a eso. Testimonios externos, testimonios de los enemigos, testimonios vergonzosos y testimonios insoportables. Es decir, que nosotros tenemos la certeza de creer en la Biblia. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera, es un libro que sobrepasa todos los otros libros por estos puntos aquí. Vamos a ver pues el testimonio temprano. ¿A qué me refiero? ¿Sabían ustedes que todos los libros que existen de la religión comparativa tienen ellos su libro santo, ¿no? Pero todos ellos tienen un libro que se escribió cientos y cientos y cientos y cientos de años, cuando según ellos dicen que pasó lo que pasó. Nosotros tenemos algo más importante, porque tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito muy tempranamente de cuando existió el Señor Jesús. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien choca, ¿verdad? Y yo estoy viendo el choque automovilístico y llega la policía y me quiere hacer una entrevista de que yo fui testigo, y yo le digo: pues espéreme 2 meses, policía, y al rato lo hacemos. En 2 meses se me van a olvidar detalles. En 2 meses, tal vez yo otras cosas que experimenté las voy a meter yo a la historia también. En 2 meses el testimonio mío de que yo fui testigo de lo que vi no va a ser tan importante como si me lo hacen de volada. Nosotros como cristianos
Al contrario de todas las otras religiones, tenemos el Nuevo Testamento que fue escrito rápidamente cuando estuvo Jesús con nosotros. El credo que muchos de ustedes dictaban como católicos: yo creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más? ¿No hay un buen católico aquí? Amén. Amén. Ese credo tan hermoso, quiero que ustedes sepan que fue escrito en los tiempos, más o menos en el año 40, que fue como 6, 5 años de cuando Jesús murió. Algo tan temprano y tan real, tan verídico que tenemos en la historia, que ninguna otra religión tiene. Tengo aquí una lista de libros muy importantes que nosotros según estudiamos, ¿no? Todos los documentos del César del Imperio Romano que fueron escritos en el año 100 antes de Cristo, ¿verdad? La copia más temprana que tenemos es de 1000 años antes, después de que se escribió, ¿verdad? ¿Y cuántos manuscritos hay? Porque en esos tiempos no tenían copiadoras, obviamente. Escribía alguien algo y alguien lo copiaba y alguien lo copiaba y alguien lo copiaba. Eso se llaman manuscritos. ¿Cuántos manuscritos crees que hay de él? Hay 10. Y aún con 10 manuscritos, todos ustedes estudian de César en la escuela, en la high school, en el colegio, en donde vayamos. Hablamos de Platón, ¿no? El filósofo. Igual, también hay 7 manuscritos solamente de sus escrituras. Yo tengo sus libros en mi casa y solamente hay 7 manuscritos de él también. Y seguimos Tácticos, Suetonios, Homero, el Ilia, todos leímos eso en la escuela, ¿no? Pero del Nuevo Testamento, que fue escrito de el año 40 hasta el año 100, año Domini, de que cuando vivía Jesús, tenemos copias tan tempranas como 125 que dicen que fueron escritas a los 6, 7 años de que Cristo murió. Quiero que entendamos que lo que tenemos en las manos no es fábula, no es historia, no son cuentos, es algo real. Jesús sinceramente sí vivió. ¿Y cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento? Más de 24,000. Pero hay gente que no cree en el Nuevo Testamento, más sí creen en lo que habló César, en lo que habló Platón. Cuando nomás hay 7 manuscritos contra 24,000 manuscritos, ¿cuál fue más importante pues? ¿Me están entendiendo la grandeza del documento que ustedes tienen en sus manos? Que a veces nunca leen. No se crean. Pero es algo grandioso que tenemos aquí. Seguimos adelante pues. Ese es el testimonio temprano del que hablé. Y testimonio también tenemos aquí, que dije más externos, como dije más temprano, pues que suave, pues todo lo que está en la Biblia. Me dijo un ateo: no existe ningún otro libro que habla de Jesús más que la Biblia. Eso es erróneo. Hay 4 por lo menos artículos que fueron escritos por historianos, estudiosos, eruditas, hasta oponentes de la fe que hablan de Jesús. Flavio Josefo, una un judío, un Sanhedrin, estudioso de la ley judío que odiaba a los cristianos, habla de Jesucristo afuera de la Biblia. Puedes buscar todos sus artículos donde habla de Jesucristo también él. Cornelios Tácticos, uno de los emperadores romanos, habla de él. Salus también. Suetonio también, otro del Senado romano también. Gente que no estaban en la Biblia, gente que ni amaban a Dios, que odiaban a los cristianos. El emperador Nero también habló de él, estuvimos hablando hace poquito. Hay mucha gente afuera de la Biblia que habla del mismo Jesús, que lo mantienen. Y hay ateos que piensan que nunca existió Jesús, que se lo inventaron nomás, cuando hay hasta sus propios oponentes que hasta la fecha existen documentos que ellos escribieron de que vivió un Cristo verídico, el que murió, y lo vieron también, y lo vieron que se resucitó de la muerte. No nomás que lo vieron cuando vivía, pero vieron que lo crucificaron y ellos fueron testigos al verlo. Gente que dio su vida por eso. Por eso seguimos el otro testimonio. ¿Cuál es el otro? Testimonio de los enemigos, que fueron ellos mismos. Y testimonios vergonzosos. ¿A qué me refiero con eso? Los teólogos dicen que el testimonio vergonzoso significa que cuando uno va a escribir un libro que sea falso, nunca se va a hacer vergonzado a sí mismo. Mire, con todo respeto lo digo, pero si vemos, por favor, yo lo he leído 3 veces también en el seminario y en la universidad lo tuve que leer. Yo leí el Corán, el libro que leen los musulmanes.
Y cuando lees el Corán, hablan del Dios Alá y lo hablan como un Dios grandioso, bien perroncísimo, de Muhammad también, que es algo muy grande, ¿no? Pero aquí los cristianos mismos hablan mal de ellos mismos cuando están escribiendo algo. ¿Por qué? Porque no están escribiendo algo falso, algo verídico. ¿Cuántos de ustedes, les digo la verdad, nosotros no somos tan ciertos como ellos? Saca tu identificación, tu licencia a manejar y me dice la verdad. ¿Verdad que no pesas lo que dice que pesa tu licencia a manejar? ¿Verdad? Si vamos a mentir al otro lado. Vamos a decir, estoy más ligero y estoy más alto. Según yo, mi identificación dice que mido 6 pies. No se crean. Pero aquí, o sea, yo nunca voy a poner, si por si estoy chaparro, no, pero aquí pido que mido 5'4", 5'3", mido 5, 7, 5, 6 y medio y pongo 5, 7. Pero lo que voy es esto, que en la Biblia los apóstoles se escribieron, a veces los están descritos como caracteres tontos, tercos, ignorantes. Lo vemos en Marcos 9, en Lucas 18. Los apóstoles son descritos como indiferentes y que no les importaba nada, se quedaron dormidos. Imagínate, están hablando de cosas vergonzosas de lo que pasó con ellos. Apóstoles son rechazados por el mismo Jesús y les llama Satanás. Aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro Jesús. Tan real fueron los artículos que en vez de decir no, y luego si estabas escribiendo algo que fue de tu imaginación, vas a escribir que, y luego Jesús vio a Pedro y le dijo, buena Pedro, te dejaste caer la greña, qué chido eres. No, le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con artículos verídicos, históricos y reales, que hasta cosas vergonzosas pusieron ahí. Los apóstoles mismos dudaron de la misma resurrección del Señor Jesús. Mateo 28 y Lucas 24 nos hablan de que según ellos no sabían que era Él. Una que se me olvidó poner aquí es que quién fue en esos tiempos, familia. Las mujeres no eran tan importantes. Las mujeres no podían ser emperadoras, no podían hacer ciertas cosas, no podían hablar entre los hombres a veces. En esas culturas seméticas las mujeres tenían que estar calladitas nomás en la cocina, como deben estar, no se crean. Estaban en esos tiempos no tan cuidadosos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que fue la primera persona que se dio cuenta que Jesús resucitó. ¿Quién? María. O sea, ese es algo vergonzoso. Ningún artículo fabricado para tu propia ganancia vas a poner que una mujer vio a Jesús primero. No, le vas a dar el crédito a un hombre. Pero estamos viendo aquí, familia, que nosotros la Biblia tenemos que es algo verídico, que es algo real, que es algo que sinceramente sí existió. ¿Están aprendiendo un poquito? Jesús mismo lo llaman como un hombre loco en Juan 10:20. Lo llaman un hombre borracho. Imagínate pues, ¿en qué mente cabe si estás fabricando documentos falsos? Porque los ateos dicen que la Biblia es falsa, que los hombres lo escribieron para manipular a la gente. ¿En qué Biblia pues vamos a escribir que nuestro Padre, nuestro celestial, nuestro Salvador, lo llamamos un borracho? Jesús llamaba un hombre endemoniado en Marcos 3:22, en Juan 7:20. Es escrito como un hombre que dejó al contrario, que dejó que se le acercaran las prostitutas, los pecadores, los cobradores de impuestos y hasta los leprosos. Ese es el testimonio vergonzoso que nos ayuda a nosotros pues a distinguir la palabra de Dios como un documento muy diferente a los demás que vemos que es real y verídico. Y también hay testimonio insoportable. ¿Cuál es el testimonio insoportable? Aquí tengo estas fotos, que había gente entre los siglos y los siglos y los siglos que entregaron sus vidas, familia, entregaron sus vidas por declarar que Jesús vivió, que ellos lo vieron, que Él es real. ¿Cuál de ustedes se muriera por una mentira? Si estamos todos nosotros fabricando una historia falsa y me están torturando, va a venir un tiempo que voy a decir, ok, ahí muere, pues ya estuvo, era puro rollo, discúlpenme. No, pero había gente que hasta la fecha, si vemos arriba la foto esa donde están degollando a ese hombre, los musulmanes están degollando a un cristiano, hasta la fecha, familia, hay gente dispuesta a perder su cabeza por declarar el nombre de Jesús. Y aquí en los Estados Unidos llegamos tarde a la iglesia. ¿Cómo se ponen calladitos, no? Ese es el testimonio insoportable. Si fuera algo falso, nadie se muere por algo falso. Nadie va a ser torturado por algo falso. Nadie va a entregar a la vida de sus hijos por algo falso. Hay historias, hay un libro muy bueno que se llama Fox's Book of Martyrs, el libro de martirios de Foxes, que habla de un hombre ruso que vio a sus hijos morir y que les dijo a sus hijos, no
No pierdan la fe, hijos. Los van a matar a ustedes y también me van a matar a mí. Pero los voy a ver al otro lado en un ratito, no se preocupen. O sea, tanta grande su fe fue así. No nos muriéramos, no diéramos la vida de nuestros propios hijos si fuera no real esto de lo que encontramos que es cristianismo. Existe también aquí el imperio Diocleciano. Dioclises es este hombre que tenemos aquí. Yo tengo esa figura en mi casa, que fue tan odiador de los cristianos que fue como el emperador Nero, ¿no? Que aprendimos la semana antepasada, que los perseguía locamente, se los daban a leones, y no nomás a cualquier león, a los leones los mantenían sin comer 4 o 5 días, o quién sabe cuánto tiempo, para que estén enfurecidos con hambre, y en los coliseos les inventaban los cristianos para que se los comieran. Cuando era noche, los metían en aceite y los ponían en un palo alto y los quemaban para que sean como una linterna ahí en las calles. Diocletian fue tan brutalmente perseguidor de los cristianos que en sus monedas puso el mantra: el nombre del cristiano se ha extinguido. Y él se murió hace muchos años y seguimos aquí todos nosotros llamándonos ¿qué? Cristianos. No existe otra fuerza tan grande como lo que es el cristianismo. No existe algo más bonito y más real como lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y ahora hay gente que dice tal vez, y te dicen: ¿tú por qué crees en Cristo? Si la ciencia, la naturaleza nos explica que podemos vivir sin Dios. Hay cristianos que piensan aún que la Biblia y la ciencia están peleándose. Pero les quiero dejar saber esto: toda ciencia establecida es establecida por evidencia, obviamente ya sabemos eso, y experimentación continua, y por las escrituras también. Quiero que sepan ustedes que la Biblia y la ciencia no están contra. Hay muchas ciertas científicas, verdades científicas en la Biblia. Hay mucho que dice esto. Incluso vamos a entrar un poquito a algo más profundo. Por favor, no se me pierdan aquí, porque se va a poner pesado esto. Existe esto aquí, surge. Todos digan conmigo: surge. Surge. Usan aquí los que estudian apologética, que nos ayuda a entender que la ciencia y la termodinámica y todo lo que existe en el mundo nos implica que la Biblia es verdad, que lo que Dios dice es verdad, que Dios existe. La segunda ley de la termodinámica, la U la vamos a usar para el universo que se está expandiendo. La R significa resplandor radiante universal. La G, las grandes semillas de las galaxias. Y la E, hasta vamos a meter a Einstein en esta prédica. Einstein y su teoría de la relatividad. Pónganse listos porque vamos a ir a la iglesia, a la escuela también aquí en esta iglesia. Según aquí, vamos a ver aquí, la segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiene un comienzo, y entonces, como tiene un comienzo, por lógica filosófica, significa que tiene un comencedor. Nada empieza porque nomás así. Siempre tiene que haber algo que lo empezó. Algo que nunca empezó, que lo empezó, que es Dios, ¿verdad? No sé si ustedes conocen a este señor aquí, que Dios lo tenga en su gloria, espero. Stephen Hawking, uno de los físicos, astronautas y científicos más inteligentes de nuestra era, que tenía una enfermedad, por eso está en su silla así, pero escribió muchos libros. Muchas de sus teorías están practicadas en las universidades más grandes de aquí de Estados Unidos. Él mismo dice de su propia boca, un ateo de los ateos más ateos, dice: el universo se está lentamente acabando de energía. El mismo sol está menguando en sus llamas cada milenio. Es decir, que se está acabando. Y la segunda ley de la termodinámica significa que hay atrofia en todo. Entonces, si significa que el sol se está acabando, que un día alguien lo prendió. ¿Quién lo prendió? Dios, cuando empezó todo el mundo. Si hay algo que existe, que tuvo un principio, significa que tiene una causa. Esa es la ley filosófica del lógico. El universo expandiente, ¿a qué nos referimos aquí? Si usted va a Pasadena, California, yo he ido ahí a ese lugar, ese es un telescopio, se llama el Hubble Telescope. Y con ese, ahí te puedes meter, y ese telescopio ve todas las estrellas, todos los universos, todas las constelaciones, ¿no? Y este señor con la pipa, este guapo con la pipa, es un astrónomo que creó ese telescopio. Él se llama Edwin Hubble. Y el Hubble Telescope nos puede enseñar todo esto. Y él vio que el universo está expandiéndose. Las estrellas
planetas y galaxias están lentamente expandiéndose, separándose a como sigue el tiempo. Es decir que está el mundo haciéndose más lejos de Pluto, poco a poco, poco a poco. El universo se está expandiendo, que significa que vamos a hablar de lo Einstein, de la teoría de relatividad, que si se está expandiendo, significa que una vez estuvo un solo punto y de repente explotó todo cuando Dios dijo, hágase la luz, ¡pum! Y sigue todo así explotando, ¿verdad? No se duerman, yo sé que se pone a veces esto medio raro. El resplandor radiante, ¿a qué me refiero aquí? El doctor Arno Penzios y Robert Wilson descubrieron el resplandor radiante del universo. ¿Cuál es ese? El resplandor radiante, haz de cuenta que si haces una pizza o digamos unos tamales, ustedes para que entiendan, ¿no? No se crean. Hacemos tamales y acabamos de usar la estufa y saca los tamales y la estufa ya está apagada 20 minutos. ¿Verdad que si vas y la abres, ¿qué va a estar? Todavía va a estar caliente. Tal vez hasta 1 hora. ¿Por qué? Porque estuvo bien caliente a un punto. Esa antena que está atrás de estos dos guapetones es una antena que entendió, que se dio cuenta que hay variaciones de temperatura en el espacio. Es decir, que está caliente en lugares. ¿Por qué? Eso significa que una vez hubo una gran explosión. Y hasta la fecha de milenios y milenios que han pasado, hay .00006 más que el cero. Es decir, que todavía está un poquito calentito los cielos. ¿Por qué? Porque una vez que empezó todo, cuando Jesús dijo, hágase la luz. En fin, las grandes semillas de las galácticas también. El doctor George Smoot de la Universidad de Harvard dice que encontramos las huellas de Dios. Él mismo lo dijo, las huellas de Dios. Un ateo. Las variantes, las variaciones exactas de temperatura son responsables por la exactitud y precisión de cómo se pudieron crear las galaxias. Un centímetro más y no existiera nada. ¿Cómo es pues que los universos y las galaxias están precisamente puestas a que podamos vivir? Si estuviéramos 1 pulgada más cerca al sol, nos quemáramos. Si estuviéramos 1 pulgada más lejos del sol, nos congeláramos. ¿Cómo puede ser pues que en este gran universo tan grandísimo, de pura chiripada nomás, todo cayó allí y existimos? No, hay exactitud porque Dios lo hizo exactamente así. No creo nomás porque se siente bonito, creo porque creo todo esto que estoy hablando ahorita. ¿Entienden mi corazón? Si nomás la cara tengo, como decía mi mamá. Nomás la cara tienes, me decía mi mamá, que en paz descanse. En fin, Einstein y su teoría relativa. Einstein fue un ateo y luego cuando le habló el vato de la pipa, el Hubble, le habló, le dijo, Einstein, cállate mi cantón, vamos a ver este rollo, ¿no? Y tal vez no le dijo así, pero más o menos así le dijo. Y fueron a ver el telescopio. Y cuando Einstein vio que los universos se estaban expandiendo, de la misma boca del genio, más genio que existió en todo el universo, ¿no? Según nosotros, dijo él, el error más grande que he cometido en toda mi vida académica fue el concepto de constante cosmológico. ¿Qué significa eso? Einstein pensaba que el universo estaba constante, que no se movía y que era eterno, que siempre ha existido el universo. Pero cuando él vio que se movía todo, se dio cuenta que no, él estaba incorrecto. Tiene que ser que todo empezó de un punto, de que había un Dios. Entonces cuando Einstein describió esto, dijo él, ahora ya no me importan los detalles. Lo que busque pues es al Dios que creó todo esto. Imagínate nomás, que la ciencia lo hizo pensar a él. Tuvo que ver un Dios que empezó todo esto. ¿Y qué quieren que pasó con Einstein? Que se hizo un cristiano y todo, no, siguió nomás buscando. Pero Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? En fin, familia, hay muchas cosas, yo sé que estos tal vez no lo pueden leer, muchas verdades científicas que están en la Biblia. La redondez de la tierra, habla en Isaías 40:22. En los tiempos medievales pensaban que la tierra era plana. Y no te vayas en un barco más para allá porque te vas a caer y hay dragones y te van a comer. Si hubieran leído Isaías 40:22, se hubieran dado cuenta que fue esférico. No se dieron cuenta que el mundo fue esférico hasta que Galileo Galilei pidió dinero a la familia Medici en los tiempos medievales y empezó a hacer sus telescopios y se dio cuenta por las estrellas y todo ese rollo que el mundo es una esfera. Cuando la Biblia siempre lo decía. ¿Y qué cree que pasó? Que la iglesia lo excomunicó por eso.
Ahora, él dice a veces que, dice la gente que lo peor de Argentina es que está lleno de argentinos. Así hicimos nosotros también. Lo peor del cristianismo es que está lleno de cristianos. También la regamos nosotros, ¿verdad? El origen del agua y la lluvia está en Job 27, 36, ¿verdad? Job 26 nos dice que la tierra está flotante en el espacio. Levíticos nos habla sobre lavarnos las manos en aguas corriendo, porque si no vamos a hacer infecciones. Eso no lo encontró la ciencia hasta los 1800, por eso antes todos se infectaban antes. Levíticos 17 habla que la vida está en la sangre. Los científicos no entendieron eso hasta años y milenios después de que eso se escribió. Si los científicos vieran que la Biblia nos da tanta evidencia científica, como histórica, como filosófica, como hasta para sacar chistes, pudiéramos ver que por eso creemos en la Biblia, por eso creemos en todo esto. Y en fin, familia, el argumento moral. ¿Qué me refiero con el argumento moral? Todos decimos que para ser cristianos hay que portarnos bien, ¿no? Este es uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis, en paz descanse, también se murió hace mucho tiempo, pero era un ateo muy, muy brutal, y él decía también: ¿cómo puede el hombre decir que los cristianos son inmorales si uno no primero conoce la moralidad? El hecho que hay malos significa que existe lo bueno. ¿Cómo conozco una línea chueca sin conocer una línea recta? Significa pues que para un cristiano tienes que entender que nosotros creemos en los 10 mandamientos, creemos en un Dios que creó todo esto, que es un Dios moral y personal, que nos ama. No estoy diciendo que los ateos no pueden ser morales. ¿Por qué? Porque yo tengo varios amigos ateos que son más morales que unos de ustedes. Yo tengo amigos ateos que no creen en Dios y se portan mejor que yo, que son menos hipócritas, pero no pueden entender por qué son así, ¿verdad? Porque la moralidad tiene que tener un absoluto, así como la verdad, ¿verdad? También la moralidad. Si uno dice, no, pero eso se me hace bien, pues antes se les hacía bien matar a la gente que nacía con síndrome de Down. Eso no está bien. Antes se les hacía bien, habían hasta leyes que decían, si el niño nace malo, mátenlo. Y eso era una ley que podíamos hacer. Eso no está bien, pero nosotros entendemos que como cristianos tenemos la base moral. Muchos de mis amigos ateos me han dicho, pues para mí, yo veo el cristianismo y veo pura manipulación, veo pura matanza, veo puras cosas bien malas. El mundo fuera mejor si todos fuéramos ateos. Vamos a ver esto pues. Se quejan ellos de la Inquisición católica, se quejan ellos de las cruzadas. No lo niego, han visto muchas atrocidades en el nombre de Cristo. Han visto muchas cosas malas que los cristianos han hecho en toda la historia. Pero si te pones a contar lo que 3 ateos hicieron contra todo el cristianismo, Hitler, que mucha gente dice que fue católico y no fue católico. Yo he leído su libro Mein Kampf y habla atrocidades de los cristianos, odia a los cristianos también, era brutalmente ateo. Pol Pot de Camboya y Stalin de Georgia, también uno de los generales romanos. Hitler, él solito y su gente mataron a 6 millones diciendo que estaban haciendo lo correcto, lo que se debía hacer en el holocausto de los judíos. Pol Pot mató a 11 millones de personas. Stalin, 20 millones de personas murieron bajo su imperio, y cuando se murió le hizo así: no existe un Dios y no me importa nada. Fueron sus últimas palabras. Si ponemos aquí cuántas son, 37 millones con 3 vatos ateos nomás. Comparado a la realidad, vamos a ser honestos con también las cruzadas católicas. Te pones a leer los libros históricos, 300,000 personas murieron más o menos. La Inquisición, 300,000. No llegamos ni a 1,000,000. Y no digo que estamos bien porque hicimos eso. El punto es esto, que las cruzadas católicas se hicieron directamente contra lo que dice la Biblia y directamente pro lo que dijo el Vaticano. El Vaticano y el cristianismo no es lo mismo. El cristiano y nuestros hermanos que también pueden ser salvos católicos no somos lo mismo. Pero si te pones a estudiar doctrina correcta, historia correcta, la verdad de Jesús, Jesús nunca dijo vayan y maten a la gente para que se hagan cristianos. No, dijo vayan y sírvanlos y ámenlos y sean hermanos de ellos, para que con tu manera y como los tratas se pueden ellos entonces convertir a lo que queremos, no matarlos. Entonces decimos pues, ese es uno de mis álbumes favoritos de Slayer. Si Dios es tan bueno, me ayudas a cerrar, Obed, ¿por qué me manda al infierno? En fin, decimos los ateos a eso, ¿no?
si existe un Dios tan bueno. Yo me acuerdo que estaba viendo una vez un debate y esta se la pirateé yo al doctor William Lane Craig. Porque a mí me invitaron a una vez cuando estaba en el seminario a debatir contra un ateo aquí en la UNLV, en la universidad. Yo tuve mi panel, mis 20 minutos para hablar, él tuvo sus 20 minutos para hablar y al fin abrimos para preguntas. Y se levantó una muchachita y gracias a Dios que yo le pude piratear a este hombre que lo dijo, porque dijo ella lo mismo. Tengo una pregunta para el cristiano. Dije, sí, señorita, pásale por favor. Me dijo, pues creo que soy muy buena, ¿no? Yo doy dinero a los shelters de los perros para que no se mueran. Incluso hasta soy voluntaria, ¿verdad? Yo doy dinero a los huérfanos. Yo tengo 3 chavos que doy dinero a África, que comen porque yo les doy dinero. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca ni siquiera he dañado a alguien en mi vida. Yo nunca me he peleado. Yo nunca he hecho nada de eso. Y por bocón yo andaba hablando de mi testimonio, que antes era bien malandrín, que antes le pegaba yo a la gente, que yo robaba esto y acá. Me dice, tú como cristiano has robado. Yo nunca he hecho eso. Yo te digo la verdad, me dijo, yo nunca me he robado nada en la tienda ni nada, la verdad, la neta. Me dijo ella, pero yo no soy cristiana, yo soy atea. Yo no quiero creer en Jesús. A pesar de todo lo que tú dijiste, de la verdad del Nuevo Testamento, de la verdad del universo, a pesar de todo lo que tú dijiste, yo simplemente no quiero ser cristiana. Me dijo ella, ¿me voy a ir al infierno yo si me muero mañana? Pues, ¿qué le voy a decir? O sea, eso me hace sentir gacho, ¿no? Pues, sí, te vas a ir al infierno. No, pues no. Enfrente de toda la gente, hasta me voy a ver más gacho yo que el ateo. Que el ateo le dijo, yo te felicito por tu manera moral de vivir. Tú eres ejemplo de que la humanidad no necesita a Dios. Tú eres ejemplo de que incluso la humanidad es mejor sin Dios. Te felicito, señorita, sigue adelante, échale ganas. Y yo aquí, te vas a ir al infierno. Pues, ¿qué me queda decirle? Pero me acordé de la mente genia de mi compa. Y le dije, mija, yo no sé dónde te vas a ir porque solamente Dios, pero conforme a la Biblia, escúchame esto, Dios fuera incapaz a forzarte a ti al cielo sin tu consentimiento. ¿Verdad? ¿Entienden lo que digo? Dios no te va a forzar. God is not going to force you into heaven without your consent. Dios no te va a forzar al cielo. O sea, mi mamá, que en paz descanse, decía, los zapatos ni entran. ¿Ah? Dios no te va a llevar al cielo si tú no quieres. Eso fuera que no fuera caballero. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda al infierno? Porque tú no quieres ir al cielo. No es que Él te mande al infierno, sino que al contrario te dice, yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que entres al cielo conmigo, yo quiero que vengas conmigo, pero yo no te puedo forzar a que vengas. Si tú no quieres, pues ¿qué puedo hacer? Con lágrimas en mis ojos te voy a llevar y te voy a encaminar hacia las puertas del infierno, porque tú lo quieres, no es que yo te esté mandando. Yo no soy un Dios malo, yo no soy un Dios tiránico, yo no soy un Dios sadístico. Yo soy un Dios que te ama. Tanto te amé que di a mi único hijo por ti, que si creyeres en Él serás salva para siempre. Y no importando lo que eres buena, que das para los perros, que das para los negritos en África, que acá, pero porque Dios fue tan bueno y por la sangre de Él que limpia todos tus pecados y por su pura gracia entras conmigo, porque yo te quiero aquí conmigo. Ahora les pregunto a ustedes, si se mueren mañana, ¿a dónde van? No porque sean muy buenos y porque, pues la hermana Sol se va a ir al cielo de volada porque trajo birria. No, ¿verdad? Y el hermano Carlos dijo, ¿va a haber birria? ¿Van a haber unas birrias? Voy a ir a la iglesia. Le dije, no van a haber unas birrias, va a haber birria. Entonces no voy, dijo él. Él pensaba que íbamos a tomar unas birrias. Discúlpeme, familia, estoy un poco enfermo, pero me están entendiendo. Está buena la enseñanza, está agarrando la onda. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios te quiere en su presencia. Dios te quiere a ti en el cielo. Tanto que dio a su hijo por ti, unigénito, a dar su sangre por ti. Entonces yo quiero que tú entonces hagas una decisión y digas, Dios, yo conozco ahora que es real. Tal vez creía en ti antes porque mi abuelita creyó en ti, pero aquí el chaparrito me dio tanta evidencia de por qué sinceramente el cristianismo es superior a cualquier otra religión, a cualquier otra. O sea, yo creo en Dios y hay mucho más que quisiera dar, pero no tengo tiempo y ya
La Biblia es importante también, ¿verdad? Pero tenemos que tener nosotros como cristianos una fundación, verdad como esta. No nomás porque creemos porque se siente bonito o porque es lo correcto, ¿verdad? Hay que creer porque sabemos que no hay de otra mejor. Y yo le dije a la muchachita, si el cristianismo fuera real, vamos a suponer, no, pero no real, vamos a suponer que fuera real. Si el cristianismo fuera real, ¿te convirtieras en una cristiana? ¿Saben qué me dijo? No. Le dije, tú estás siendo irrazonable. Tu motivo de no querer ser cristiana no tiene nada que ver con razón, no tiene nada que ver con evidencia, tiene que ver con tu corazón porque estás enojada con un cristiano. Estás dolida. Y le dije, si te regalara un libro, ¿lo leyeras? Y me dijo, pues sí. Dije, si me dieras 5 minutos y tú hablar solos, ¿podremos hablar? Y le dijo que sí. Y hablé con ella y sí me admitió que sus padres eran cristianos, que la abusaban, que ella vio todo lo malo, que se quedaban en la iglesia todo el día, pero en la casa eran bien malos y la trataban bien mal, y que el papá era bien hipócrita. Entonces dije, mija, yo entiendo eso y perdóname, te pido yo perdón por todos los cristianos que hemos mal enseñado el evangelio. Por eso les digo, familia, por el amor de Dios, hay que portarnos bien. Hay que ser ejemplo para que no hagan muchachitas así, que odien a Dios, que sean buenas para los perros, pero malos para los hermanos. Hay que ser buenos cristianos, porque si nos ponemos a pensar, en las iglesias hay tanta manipulación, hay tanta inseguridad, hay tanto pecado, hay tanto chisme, hay tanto esto, y que el pastor acá, y que la hermana acá, y que este vato se anda acostando con todas y acá. Somos un desastre. Vamos a hacer las cosas bien para el Señor, empezando con Gateway Las Vegas. Amén. Amén. Entonces, ya para acabar rápidamente, levanten sus manos y digan, Señor y Padre, te doy gracias por Jesús. Gracias por la Biblia, gracias por la ciencia, gracias por todo. Te entrego mi vida, creo en ti. Díganlo fuerte, creo en ti. Creo en ti. No solamente por mis emociones, pero con mi razonamiento. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Vámonos a la birria. La ofrenda, disculpen. Ahora lo más importante de todo todo lo que hablé, ¿verdad? No se crean. Familia, para los que están aquí nuevos, por favor les vamos a dar Biblia para que sepan lo que estamos haciendo. Creemos en las ofrendas, creemos en los diezmos. Abran sus Biblias a Lucas 40.